cuadrado de cada metro cuadrado de tela. ¿Qué me interesa? Los defectos, si hay 0, 1, 2, 3, 4, en un área específica, en un área de tela. El siguiente, el número de personas que llegan a un banco en determinado periodo de tiempo. Llámese en 1 hora, en 3 horas, en un día, en 30 minutos. ¿Sí? ¿Qué me interesa? El número de personas. 0 personas llegan, 1, 2, 3. ¿Cuántas están llegando? 10 personas en ese tiempo determinado. Para el 3, número de llamadas telefónicas que llegan o que entran a una... Aquí creo que hay un error de redacción. A una central... Esta no. A una central por minuto. ¿Qué me interesa? El número de llamadas. ¿Cuántas están llegando? ¿Ninguna? 0. 1, 2, 3, 15, 30, 100. ¿Cuántas están llegando a la central o a un teléfono particular? Bueno, en este caso en un minuto. ¿Sí? O en determinado tiempo. Aquí hablan de minuto. En el 4... el número de accidentes que ocurren en un tramo de un eje vial. ¿Qué me interesa? El número de accidentes. 0 accidentes, 1 accidente, 2, 3, 5. ¿Cuántos? ¿Cuántos accidentes? ¿Sí? En este caso, en un tramo de un eje vial, en cierta área o región. El otro ejemplo, el 5, el número de alumnos que recorren una distancia específica. ¿Qué me interesa? El número de alumnos. ¿Cuántos? 0 alumnos, 3 alumnos, 4 alumnos, 5, 10, 15. ¿Cuántos están recorriendo cierta distancia? No sé, 3 kilómetros, 1 metro. ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, al inicio, si se dan cuenta, casi todos empiezan como número de defectos, número de personas, número de llamadas, número de accidentes, número de alumnos. ¿Sí? Estamos hablando de un conteo. Esa parte de ahí es la discreta. Y, bueno, como están ahorita las redacciones en los ejemplos, la última parte de los enunciados, ¿sí? Que hablan en cada metro cuadrado, en determinado periodo de tiempo, en un minuto, en un tramo del eje vial, en una distancia específica. ¿Sí? Estas son medidas continuas, tiempo, longitud, espacio. Entonces, una variable discreta en un intervalo continuo. Se silenció, profesora. Ok, disculpen, ¿ya me oyen ahí? Sí. Ya, listo, ya se escucha. Gracias. Bueno, entonces tenemos que el tiempo principalmente, ¿sí? No quiere decir que es exclusivo, pero el tiempo es la característica que más prevalece en este tipo de distribución, en la distribución de Poisson. Tenemos las características de esta distribución, que la probabilidad de ocurrencia es la misma a través de todo el campo de observación. Bueno, es que me gusta hacer dibujitos, pero no puedo aquí. Bueno, estábamos... bueno, voy a hacer un dibujito. Voy a intentar hacer un dibujito. Voy a cambiar a la pizarra. Entonces, aquí tenemos un tramo de Avenida T, desde el globo donde comienza la UPIXA hasta donde está el Oxxo, hasta donde termina la UPIXA, ¿sí? En una acera es, digamos que una sola cuadra, una sola calle, y en la acera de enfrente, pues ahí es una suma de varias callecitas. ¿Sí? Entonces ahí se lo imaginan.
Y más o menos como a esta altura ha de estar el puente principal, con mucha imaginación. Aquí tenemos el puente peatonal, ¿sí? Que está sobre Avenida T, por donde pasa el Metrobús. Bueno, y aquí está la entrada de la UPIXA. Bueno, entonces nos interesa este tramo, desde donde inicia la UPIXA, hasta donde termina. Este es el intervalo de observación. Y vamos a suponer, es un caso hipotético, no se vayan a angustiar. Vamos a suponer que nos interesa evaluar el número de accidentes, el número de perritos atropellados en ese tramo de Avenida T. Y de acuerdo a hechos históricos de situaciones que se han venido dando tiempo atrás, se sabe, ¿sí?, que el 30% de las veces se llega a dar un incidente, o que la probabilidad de que atropellen un perro en ese tramo de Avenida T es del 30%. Bueno, la probabilidad permanece constante a lo largo de todo el intervalo de observación, lo que quiere decir que el perrito corre el mismo riesgo si está aquí al inicio. Dime, Génesis. No, maestra, perdón, me equivoqué otra vez. No te preocupes. Sí, el riesgo que corre el perro es el mismo si está aquí al inicio del tramo de observación de Avenida T, si es exactamente debajo del puente, en algún punto debajo del puente, o si es casi al final del intervalo de observación. La probabilidad permanece constante a lo largo de todo el intervalo. La otra característica nos dice que los experimentos son independientes entre sí. Es decir, que si hay, bueno, aquí vamos a suponer que aquí hubo un incidente, atropellaron un perrito, ¿sí? Bueno, el hecho de que ahí hayan atropellado un perro no quiere decir que ahora tenga que haber 3 perros más atropellados, o que si ya atropellaron uno, ahora no puede haber ningún otro perro atropellado. Es decir, la ocurrencia de un hecho, de un suceso, es independiente, no influye, no afecta sobre la ocurrencia o no ocurrencia de otro hecho, de otro suceso. ¿Sí? Entonces son independientes. Uno no influye sobre otro. La siguiente característica nos dice que la probabilidad de más de una ocurrencia en el mismo punto se aproxima a 0. Aquí tengo un puntito rojo, una manchita roja. La probabilidad de que otro perro lo atropellen exactamente en ese lugar, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, es más, que ocupe exactamente la misma área que ocupó este primer perrito, pues tiende a 0. A lo mejor sí atropellan a otro perro en el tramo o muy cercano a ese punto, pero no exactamente en ese lugar. Entonces dice que la probabilidad de que ocurra otro suceso exactamente en el mismo lugar tiende a 0. Bien. Me falta con una. El número de ocurrencias en cualquier intervalo o campo de acción es independiente del número de ocurrencias de otros campos de observación. Aquí estamos hablando de Avenida T, no es una vía rápida, ¿sí? En comparación, por ejemplo, a un tramo de Avenida Periférico. Y bueno, con mucha imaginación, ahí está Avenida Periférico, está delimitado, ¿verdad?, en un tramo específico donde nos interesa saber lo que ocurre. Entonces, lo que ocurre en este tramo de Avenida Periférico es muy independiente de lo que pueda o no pueda ocurrir en el tramo de Avenida T y viceversa. De entrada, si hablamos de periférico, es vía rápida. Aquí la probabilidad de que un perro sea atropellado, lo más seguro es que sea más alta que en Avenida T. A lo mejor en Avenida T decíamos que es del 30%, a lo mejor aquí es del 80%. Y si ya hubo un perrito atropellado en Avenida T, no quiere decir que tenga que haber el doble, el triple en periférico o viceversa, ¿sí? Entonces, la ocurrencia entre dos intervalos de observación son independientes, la ocurrencia de los hechos o sucesos son independientes entre sí. ¿Sí me doy a entender? Sí. 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 Bueno, regreso a las características, dejo compartir pizarra, paso al archivo, que son las que les comenté, y estábamos en la primera, ¿verdad?
La probabilidad de ocurrencia es la misma a lo largo de todo el campo de observación. Los experimentos son independientes entre sí. La probabilidad de ocurrencia en el mismo punto se aproxima a 0 y el número de ocurrencias de un campo a otro campo de observación es independiente. De ahí pasaríamos a lo que serían nuestras fórmulas de la distribución de Poisson. La primera nos permite generar probabilidades, en este caso probabilidades de valores puntuales, de valores exactos, de igualdades. Por lo tanto, tiene que ver con la función de densidad de probabilidad, con f minúscula de x. Y aquí tenemos nuestra formulita que nos dice que es e a la menos mu. E es la base de los logaritmos, mu es la media, el promedio, la esperanza matemática, el valor esperado, que por ahí clases atrás veíamos que se denota como mu o como e de x. Y esa e de x o esa mu, adelantándome al paso 2, a la fórmula 2, nos dice que es lambda por t. Ahorita comento qué significan las variables. Entonces tendríamos e a la menos mu por mu a la x entre x factorial, en donde el recorrido de la variable, los valores que puede tomar x, siempre nace en 0, va consecutivamente y en este caso tiende hacia más infinito. ¿Sí? No hay un valor fijo o específico, ¿verdad? Como en otras distribuciones, por ejemplo, la binomial, que llega hasta n. Hay un tope o un máximo. ¿Sí? Entonces aquí sería hacia infinito. Tenemos el valor esperado, esperanza matemática medio promedio, que es igual a lambda por t, la varianza, que se calcula igual que el valor esperado, lambda por t, y la desviación estándar, delta de x, que es la raíz de la varianza, es decir, la raíz de lambda por t. Bueno, x es la variable de interés, la que estamos buscando. E decía que es la base de los logaritmos. Mu es el valor esperado, pero esa mu se genera como el producto de lambda por t. Lambda es el promedio por unidad de medida. Lambda es un valor histórico que involucra una variable discreta en un intervalo continuo, como los ejemplos que veníamos viendo, que les dije cómo estaban involucradas ambas variables, discreta y continua. T es el intervalo que voy a observar. Y bueno, X, que ya había dicho que es lo que estamos buscando. Retomamos ahorita sobre un ejercicio, yo creo que va a quedar más claro quién es quién de nuestras variables. Voy a cambiar de pantalla. Profesora, el número 3, ¿sí es así, o v de v o es v de x? Ay, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, Esteban. Okay. Es v de x. Fianza, sí. Acá también porque la copié y pegué, entonces tengo la misma observación. Ahora sí ya quedó. Gracias, Esteban. ¿Alguna otra observación que por ahí hayan observado, visto? Supongo que no. Todo bien. No. Gracias. Vamos a cambiar de pantalla. A ver si se escucha el video. Este video está en la página de Megasinapsis, por si después lo quieren volver a consultar, lo quieren revisar. Entonces espero que se escuche, no dura mucho, creo que dura 4 o 5 minutos. ¿Bien? Si no se escucha, me dicen. Esta noche voy a sanar chamorro. Para la inspiración. Vamos a estudiar la distribución de Poisson. Esta distribución hace parte del grupo de las funciones de distribución para variables aleatorias discretas. Gracias a este señor, Simeon Denis Poisson, francés, se pudo encontrar, él descubrió, una función de probabilidad discreta que parte de una frecuencia de ocurrencia media y que se dedica al estudio del número de eventos que se logran durante cierto periodo de tiempo.
Algo muy curioso es que este señor descubrió esta función de probabilidad a través de un estudio de términos legales, buscando las probabilidades de que ciertos procesos civiles y legales fueran a juicio. Es una historia interesante que permitió encontrar diferentes patrones a la hora de hablar de esta distribución. ¿Por qué lo decimos? Por lo siguiente. Esta es una pequeña lista de algunos de los procesos, fenómenos, eventos o experimentos que pueden delinearse, que pueden definirse a partir de una distribución de Poisson. Estos procesos incluyen el número de autos que pasan por cierta ruta en un tiempo determinado, en un t determinado. También está otro proceso, que es el número de errores ortográficos que cada uno de nosotros realiza al escribir una sola página. También el número de llamadas que recibe una central telefónica por minuto, o el número de servidores web que son accedidos en una hora. Igualmente, el número de estrellas que se encuentran en cierto volumen del espacio durante un estudio a través de un telescopio, por un aficionado o por un verdadero científico al respecto. Y también puede ser el número de inventos que una persona aficionada a la experimentación y a la construcción de cosas nuevas haya realizado a lo largo de una carrera. Vemos que el tiempo es la característica de interés en este tipo de distribución. Cuando definimos el tiempo como uno de los parámetros para el estudio de cierto experimento, recurrimos a la distribución de Poisson, a fin de definir de mejor manera su comportamiento. Esta distribución es bastante breve. Básicamente su fórmula es muy sencilla. La función de probabilidad de Poisson parte de dos parámetros, x y lambda. X corresponde a ese número de eventos que nosotros esperamos y se define como una relación entre este producto el número o el famoso Euler, a la menos lambda multiplicado por lambda a la k sobre k factorial. Esos elementos, ¿qué significan? Cuando hablamos de k, nos referimos al número de ocurrencias del fenómeno. Y cuando hablamos de lambda, estamos hablando de un parámetro que tiene que ver con la esperanza de ocurrencia del fenómeno que nos interesa. Este parámetro lambda es un producto. El producto entre el tiempo que nos interesa analizar y una frecuencia de ocurrencia. Esta frecuencia de ocurrencia, habíamos dicho inicialmente, una frecuencia de ocurrencia media, tiene que ver, de acuerdo con nuestra observación, con el número de ocurrencias por unidad de tiempo. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo el número, por ejemplo, el número de motocicletas que pasan por determinada autopista y vemos que en un minuto pasan unas 15, podemos esperar que en 10 minutos pasen 150. Ese es el parámetro lambda. En este caso, queremos analizar cuál es el parámetro de esperanza de ocurrencia si tenemos un tiempo de análisis de 15 minutos y hemos observado que por cada minuto pasan 15 motocicletas. Voy a colocar 15 vehículos. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos esta situación, nuestro lambda para ese fenómeno es igual a 15 por 15, o sea, 225 vehículos que esperamos que pasen en ese intervalo de tiempo. Teniendo esos dos parámetros, podemos determinar esta función, que es la que nos indica la probabilidad de que este evento ocurra k veces. Probabilidad de ocurrencia del evento durante k veces en el tiempo estipulado para ello. Vemos que esta es de las fórmulas, esta distribución tiene una fórmula diferente del trabajo que realizó Bernoulli. Esto se debe a que este tipo revisó otras variables de interés. Por ejemplo, está analizando una continuidad, una secuencia a lo largo del tiempo, estableciendo una relación de carácter lineal al menos en este primer parámetro para definir una esperanza, mientras Bernoulli utilizó experimentos dicotómicos, simplemente con un solo valor de interés. Vemos que las distribuciones discretas, si bien muchas de ellas dependen de ensayos éxito o fracaso, no son necesariamente iguales. Esta muestra un proceso un poco más delicado, un poco más fácilmente digerible, más que todo cuando estamos trabajando con procesos que se mantienen a lo largo de cierto tiempo.
Maestra, tiene su micrófono apagado. No se escucha. Gracias. Que si estaba compartiendo pantalla, les preguntaba. No. Gracias. Voy a... Bueno. El video ejemplifica lo que les acabo de comentar. Ahí hay un manejo de variables diferentes. Por ejemplo, lo que en el video manejan como K es lo que en las fórmulas o la explicación que yo di se maneja como X, ¿sí? Ellos manejan lambda ya directamente como si fuera E de X. Aquí está separado. Aquí lambda es una parte para generar a E de X, porque ahí decía E a la menos lambda por lambda a la X. Bueno, ahí le llamaban K, perdón. Entonces decía E a la menos lambda por lambda a la K entre K factorial. Si se dan cuenta es la misma fórmula, pero ahí utilizando otras variables. Pero esas otras variables, aunque reciban otro nombre, ¿sí? Aunque las veamos representadas de diferente manera, a final de cuentas significan lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Maestra. Sí, Dani. Pero entonces, ¿la esperanza y la varianza es igual, es la misma fórmula? Sí, así es. En Poisson es la misma fórmula. Se calcula igual. Así es. Vale, gracias. De nada. Bueno, entonces aquí tenemos la redacción. Y por ahí, recuerden, les recomiendo tomarle captura de pantalla o una fotito, porque como voy desplazando el documento y de repente nos perdemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Cuáles eran los datos? ¿O por qué estamos haciendo eso? Entonces así tienen el panorama general, ¿sí? Aunque después les pasaré el archivo, pero sí me tardo unos días. ¿Sí? Bueno, nos dice que mediante un proceso mecánico se producen tapetes que representan un promedio de 2 defectos por metro cuadrado. ¿Sí? Es decir, esos tapetes, ¿sí? Si se hace una revisión de control de calidad, en promedio hay 2 defectos por cada metro cuadrado. Y nos dice que supongamos que este proceso, ¿sí? Sigue una distribución de Poisson. En este caso, la misma redacción ya nos está indicando el tema con el cual vamos a trabajar. Todo lo que tenga que ver con defectos será Poisson. Si llega a aparecer otra característica, otra condición que ya no sean los defectos, lo más seguro es que esté involucrada otra variable, otra distribución. Entonces aquí nos marca que los defectos son los que siguen un proceso de Poisson. Todo lo que tenga que ver con defectos lo atacamos como Poisson. Y ese proceso, ese antecedente, este valor histórico, ¿sí? De hechos pasados, se sabe que hay 2 defectos por metro cuadrado. Este proceso, esta detección de los defectos sigue un proceso de Poisson y nos interesa investigar lo que ocurre en 3 metros cuadrados. ¿Cuál es la probabilidad de que? Y empezamos a jugar con las diferentes opciones de que se encuentren en ese intervalo de observación, en esos 3 metros cuadrados, que se encuentren 3 defectos, a lo más 2 defectos, por lo menos un defecto. Aquí hubo un error. Ahora sí. Por lo menos un defecto, ¿sí? O al menos 1 y a lo más 3. ¿Sí? Empezamos a jugar con probabilidades, empezamos a jugar con nuestros datos. Entonces vamos a identificar, voy a desplazar la pantalla, voy a de momento una división para tener más o menos la redacción a la vista y ver por qué surgen así los datos. Bueno, entonces sabemos que es Poisson, ¿sí? Lo puedo detectar por el tipo de datos, por las características, ¿sí? O en este caso el problema lo dice directamente con todas las letras de la palabra. Entonces pues no hay duda, es Poisson. Entonces, indico que X es Poisson siempre que podamos definir a la variable o las variables involucradas, hay que hacerlo. Aquí sí sabemos de qué habla el problema, por lo tanto, podemos definir nuestra variable.
todas las preguntas, si se dan cuenta, hablan de defectos. Defectos, y hace un momento que estaba leyendo el problema, les comentaba que los defectos son los que siguen el proceso de Poisson. Entonces, ¿quién es X? ¿Qué me interesa observar? El número de defectos en determinado tramo de tapete. Tramo o área de tapete, independientemente si está en centímetros, en metros, en cualquier unidad. ¿Sí? Recordemos que X es la variable que resalta lo que queremos observar, más no siempre tiene que hablar de algo positivo, porque bueno, dicen es que son defectos, eso no es positivo. Simplemente es aquello que queremos observar. Lambda, voy a poner aquí, lambda es el promedio por unidad de medida, en donde lambda, no sé por qué se puso ahora sí quería la diagonal. Lambda, ya sé. Ahora sí, lambda es el promedio por unidad de medida. ¿Sí? Va a ser una variable discreta, que sería el promedio, en un intervalo continuo, que sería la unidad de medida. Siempre lambda va a estar involucrando a ambas, discreta con continua. Esa es una característica para poder identificar ese dato. Entonces, en este caso, y aparte es un dato histórico de hechos pasados, de ahí se obtiene esa información. De hechos pasados se sabe que hay dos defectos, variable discreta, en un intervalo continuo. Por centímetro, no es centímetro. Por metro. Sí, gracias, Esther. Por metro cuadrado. Entonces es una variable discreta en un intervalo continuo. T es el intervalo de observación, lo que en estos momentos queremos analizar. Y en la redacción nos dice que se van a investigar 3 metros cuadrados. ¿Qué me interesa observar? Lo que ocurra en esos 3 metros cuadrados, que sería nuestro valor de T. Para poder trabajar con Poisson, ¿sí?, necesitamos generar el valor de mu. De acuerdo a la fórmula que yo había establecido, voy a desplazar la parte de arriba del documento. Bueno, aquí la vuelvo a poner. Aquí aparece otra vez. De acuerdo a nuestra formulita, para poder trabajar necesitamos el valor de mu. ¿Sí? Mu no es un dato que de manera directa nos dice, hay que tener cuidado porque mu también es un promedio. Lambda es un promedio por unidad de medida y mu también es un promedio, pero lambda es un valor histórico, un promedio histórico y un antecedente. Y mu, digámoslo así, podríamos entenderlo como el valor presente de acuerdo a lo que ahorita queremos observar. Lambda involucra una variable discreta en un intervalo continuo, ¿sí? Lo que aquí había comentado, ¿sí? Una discreta en un intervalo continuo, las dos variables, discreta y continua. Y mu solamente va a quedar en términos de la discreta. Mu queda en términos de la variable que definimos. ¿Quién es X? O quién es la variable X que está en términos de los defectos. Entonces, mu no va a meter las dos variables, discreta y continua, solamente hablará de la discreta, en este caso, de los defectos, que es la característica que nos interesa analizar. Entonces, tenemos que mu, el valor esperado, la esperanza matemática, aquí está, se genera como lambda por T. Lambda ya la identificamos, T ya la identificamos, entonces ahora sí podemos calcular mu. Mu, ¿verdad? Dice que es lambda. Aquí lo único que hice es transcribir lambda, que es el primer paréntesis, por T. ¿Sí? T, que ya la identificamos, que es lo que en el segundo paréntesis. Y efectuamos los productos. En este caso, metros cuadrados y metros cuadrados se van.
entonces nada más nos quedaría 2. Entonces va a ser 2 por 3, entre 1 nos quedan 6 defectos. Recordemos que clase atrás decíamos que siempre hay que verificar que estemos trabajando con las mismas redes de medida. ¿Sí? Hasta ahorita todo va en la misma unidad, o todo en metros, o todo en centímetros, o todo en litros, o todo en kilogramos, y hay que tener cuidado porque de repente los datos están en metros cuadrados y la pregunta en centímetros, o en milímetros, ¿sí? O en hectáreas. Entonces sí hay que hacer conversión, ¿sí? Son escasos ese tipo de ejercicios, sin embargo sí hay que tenerlo presente y sí hay que verificar todo problema que se trabaje en la misma unidad de. Después establecemos el recorrido de la variable, ¿sí? En donde el recorrido, siendo Poisson, nace en 0, va de manera consecutiva y tiende a infinito. ¿Sí? Ya está ahí el recorrido. Bueno, aquí vuelvo a recordar la fórmula de una probabilidad, en este caso de una igualdad. Y si nos vamos a los incisos, el primer inciso nos pide cuál es la probabilidad de que ocurra esto. La probabilidad de que se encuentren 3 defectos. La probabilidad de que X tome un valor de 3, porque X es el número de defectos. Entonces, ¿cuántos quiero? Queremos 3. Encuentre 3, exactamente 3. Ni uno más, ni uno menos. No dice al menos 3, arriba de 3, más de 3, menos, no. 3, exactamente 3. En este caso voy a desplazar la pantalla. Es el planteamiento que aquí tenemos. X igual a 3. Como me pide una probabilidad, no, acuérdense, P de probabilidad, seguí un paréntesis y dentro del paréntesis indicamos lo que vamos a calcular o a generar. ¿Sí? X igual a 3. Como nos pide una probabilidad, nos vamos al bloque de fórmulas de Poisson, que aquí están visibles, y tomo aquella o aquellas expresiones que nos permiten generar una probabilidad. Y solamente hay una expresión, que sería la número 1, es la única que nos permite calcular probabilidades. Esa expresión maneja igualdades. Si nosotros no llegásemos a tener igualdades, tendríamos que replantear, buscar otra forma de decir lo mismo empleando áreas de igualdad para poder aplicar la fórmula. En este caso, a la hora de abstraer la pregunta matemáticamente, ya queda en términos de igualdad. Como ya está en igualdad, ya podemos aplicar la fórmula de manera directa. ¿Sí? Voy a desplazar la parte de arriba de la pantalla, la división, para colocar los datos y efectuar la sustitución. Ahí está. Entonces, es E a la menos mu, pero mu vale 6. Entonces aquí ponemos E a la menos 6 por mu, pero mu vale 6. Entonces va a ser por 6 a la X, pero X, en este caso, el de interés, X vale 3, entre X factorial, entre 3 factorial. Ya hicimos la sustitución. Cuando identificamos la fórmula, la misma fórmula nos lleva de la mano, nos dice qué datos se requieren. Si nos falta información y es indispensable conocerla, nos tiene que dar elementos para poderla generar. Y en este caso ya teníamos toda la información y mu, que no la daba, nos adelantamos y desde un inicio yo les dije que se requería, entonces la generamos y para ahorita ya teníamos todo lo necesario para sustituir. Nos queda un minuto o un poco menos, entonces en cualquier momento se corta la comunicación. Si se corta, nos volvemos a conectar con los mismos datos, por favor. Entonces ahora aquí hay que
Nuevamente, chicos, bienvenidos, ya estamos de regreso. Voy a continuar con el ejercicio. Vuelvo a compartir pantalla. Y estábamos en la sustitución del primer inciso. Entonces, ya que sustituimos, ahora sí restaría simplificar la operación. Entonces, se apoyan con su calculadora. ¿Alguien tiene ya el valor de la operación? A mí me dio 0.089 y más decimales. A mí también. Gracias. Gracias, Mauri. Gracias, Daniel. Ok. ¿Aquí también lo dejamos hasta 5 decimales o Sí. con 22? De 5 hacia arriba, todos los que quieran emplear. ¿Sí? Se aconseja 5 mínimo. ¿Sale, Fer? Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra probabilidad. Recuerden, estamos calculando probabilidades. No hay probabilidades ni negativas ni tampoco mayores a la unidad. Este valor que generamos cae en el intervalo, por lo tanto suena lógico, coherente, más no es una garantía de que esté bien. ¿Sí? Ahí concluiría nuestro primer inciso. Vamos a pasar al siguiente. Me movió todo. Bueno, para el siguiente nos pide una probabilidad, pero ahora de que X sea a lo más 2, que a lo más en el intervalo de observación se encuentren 2 defectos. Entonces, abstraemos la pregunta matemáticamente, es P de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis indicamos lo que vamos a calcular o a generar, a lo más 2, a lo más, a lo mucho, exageradamente. Entonces va a ser de ese valor del 2 hacia abajo, hacia atrás. Es por eso que lo denoté como X menor o igual a 2. Incluye el 2, de 2 hacia abajo. ¿Sí? Bueno, nuevamente es una probabilidad. Para determinar probabilidades, nos vamos a nuestro bloque de fórmulas de Poisson y vemos cuál expresión o cuáles nos permiten generar probabilidades. Y solamente hay una expresión que es la primera, ¿sí? La cual maneja igualdades, valores puntuales. ¿Sí? Es decir, tiene que ver con la función de densidad de probabilidad, F minúscula. Para poder emplearla, hasta ahorita es lo único que sabemos además, para poder emplearla necesitamos igualdades. Si no tenemos igualdades, hay que reexpresar o replantear, buscar otra forma de decir lo mismo, pero haciendo uso de igualdades para poder aplicar nuestra fórmula. Entonces aquí en el siguiente renglón me adelanté,
Entonces, igual a 2 incluye el 2. Aquí está el 2. Menor a 2 por debajo del 2, pues está el 1 y está el 0. Ya no hay más valores. Esta distribución hace en 0. Entonces, comprende estos 3 valores. Como ya están igualdades, ahora sí, por cada igualdad, aplicamos nuestra fórmula. Entonces, voy a ir haciendo la sustitución. No la tengo abajo, no. Voy a desplazar tantito el documento para copiar y ya nomás lo voy adaptando. Entonces sustituimos para x0, entonces va a ser e a la menos mu vale 6, aquí arriba tenemos los datos visibles, e a la menos mu, e a la menos 6, por mu a la x, por 6 a la 0, x vale 0, entre x factorial, es decir, entre 0 factorial. Más, vamos a sustituir ahora para el caso de x1, el del medio, son 3 términos, 3 valores los que hay que generar. Para el caso de 1, entonces ahora tenemos para el de 1, aquí nos va a quedar, en vez de este 3, un 1, y en el denominador también va a cambiar a 1. De todos modos, háganme el favor de verificar la sustitución. Más nos falta para el caso de 2. Aquí sería el de 2 y acá sería el de 2. Y ya tenemos ahí la sustitución por cada igualdad. Ahora sería cuestión de simplificar la operación. Pero esta misma operación la podemos denotar a través de sumatoria, similar a lo que hacíamos en la binomial. Voy a desplazar el documento, ahorita regreso sin inciso. Entonces, va a ser la sumatoria de dónde a dónde. Vamos a ir de 0 a 2. Pues va a ser la sumatoria desde x 0 a 2. Recuerden que a la hora de expresarlo de esta manera, las variables que permanecen constantes, las variables que no cambian, se sustituyen y las que van a ir variando se dejan indicadas como variable. ¿Sí? Espérenme tanto que se le va a acabar la pila a la máquina. Listo, ya quedó. Bueno, entonces tenemos que mu, si se dan cuenta, el 6 que aparece aquí como exponente y en el otro como base, no importando si es 0, si es 1, si es 2, no importando para qué valor de x esté trabajando, ese 6 siempre permanece constante en la expresión. Entonces ese sí lo sustituimos. Entonces nos dice que es e a la menos mu, es decir, a la 6, por mu, pero mu vale 6, elevado a la x. Esta potencia, esa x, si se dan cuenta en el planteamiento de arriba, en el renglón de arriba, va fluctuando, va cambiando. En una vale 0, en otro 1, en otro 2, dependiendo el caso. Como cambia, entonces no la sustituyo, la dejo indicada como x. Igual con el denominador, porque seguimos hablando de esa x, la cual, ¿verdad?, cambia dependiendo en el caso que nos encontremos.
ya hicimos la sustitución en términos de sumatoria que compacta más la expresión y que por lo general las calculadoras la mayoría la tienen y eso también les permite operar de manera más rápida. Si su calculadora no tiene la opción de sumatoria, pues iban a tener que desarrollar conforme al paso anterior. Y finalmente, ¿alguien ya tiene el resultado? Es 0.06196. Muchas gracias, Fernando, gracias. ¿Qué sería el resultado final? El cual suena lógico, suena coherente, es una probabilidad, ni dio negativo, ni tampoco más de la unidad. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No. Bueno, al igual que en la binomial, con Poisson podemos trabajar probabilidades con la función de distribución acumulada. Esta función, recordemos que trabaja con áreas menor o igual. En dado caso que vayamos a emplear la que sea factible trabajar con ella, ¿sí?, necesitamos pasar a áreas menor o igual. Si la expresión no es un área menor, hay que replantear para que de manera directa tomemos valores. Al igual que en la binomial, ya hay patrones de diferentes valores para Poisson que vienen en las tablas estadísticas. Y eso va a facilitar o va a reducir todavía más nuestros desarrollos o nuestros procedimientos. Por ahí, me acuerdo que alguien tenía las tablas, ¿sí? Sería tan amable de compartir imágenes en el grupo de la distribución de Poisson, ahorita les digo más o menos, en donde aparezca μ6. Déjenme ver. Voy. Sí, gracias, Dani. De todos modos estoy buscando yo aquí la página, si no yo ahorita le tomo foto. Bueno, en esta versión que yo tengo es la página 11. Sí, pero de favor chequen, aquí arriba debe decir distribución de Poisson y los valores de μ, para buscar en tablas necesitamos μ. Los valores de μ son el encabezado de cada columna. Entonces buscamos la página que tenga a μ6, 6.0 y esa sería la que fotografiamos y la que subimos al grupo para poder buscar valores. Voy a cambiar tantito de pantalla para explicar un poquito cómo vamos a buscar en la tabla. ¿Sí? Aquí está nuestra pizarra. Entonces tenemos nuestra tablita en donde los renglones son los valores de X. Aquí va a aparecer 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Hacia infinito. Recuerden que tiende a infinito el recorrido de la variable, el recorrido de X, de los valores, de los diferentes valores que toma X. ¿Sí? Entonces aquí puntos suspensivos. Ay, bueno, ahí hay 3 puntitos. Y el encabezado de cada columna es el valor de μ. En este caso, μ la calculamos y toma un valor de 6. ¿Sí? En este caso 6.0 porque aparece con 2 decimales, 6.1, 6.2, 6.5. Entonces aquí sería, bueno, a mí me cuesta trabajo los puntitos, ya me salió. 6.0. ¿Sí? Dense cuenta que para trabajar con fórmula necesitábamos el valor de μ. Para buscar en tablas necesitamos el valor de μ. En Poisson, μ es un dato clave e indispensable para poder trabajar. En Poisson nos tienen que dar lambda y t
O si no nos dan lambda y t, estos dos no nos los dan, nos tienen que dar de manera directa el valor de mu. Si no nos dan lambda y t, ni tampoco nos dan mu, pero sí se sabe que es Poisson, entonces, si necesitamos esa información, si es indispensable conocerla, nos tendrán que dar elementos para que nosotros los podamos generar. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a poner aquí un caso hipotético. Vamos a suponer que nos piden el valor de x igual a 3. En este caso es una igualdad, es un valor puntual, un valor exacto, ¿sí? Las tablas, la función acumulada no maneja igualdades, valores puntuales, maneja áreas menor igual. Entonces, esa igualdad hay que reexpresarla en áreas menor igual, que recuerden que por ahí hacíamos una recta nada más como herramienta de apoyo, ¿sí? En este caso, la distribución parte en 0, va de manera consecutiva y en el video se veía que escribían bien fácil, era que a mano suelta, ¿no? Y tiende, bueno, hasta más infinito, pero me cuesta a mí trabajo estar poniendo los simbolitos. Y queremos exactamente 3. Este valor es el que queremos, ni uno más ni uno menos. Si buscamos de manera directa en tablas el 3, como es menor o igual, va a traer el 3, porque lleva igualdad, el 3 y lo que está por debajo del 3. Es decir, va a traer de aquí hacia atrás hasta el mínimo que pueda existir. Pero nosotros no queremos de 0 a 3, queremos exclusivamente el valor de 3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En esa parte que ahorita es la línea roja que tiene flecha, la línea de abajo, esa parte que está indicada incluye lo que estamos buscando, pero también trae información de más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitarle ese excedente, ¿sí? Entonces, de 0 a 3, ¿qué le estará estorbando? ¿Qué le tenemos que quitar? La probabilidad de x menor o igual a 2. Muy bien, Dani, muy bien, Daniel. Entonces, le vamos a quitar de 2 hacia abajo, es decir, le vamos a quitar el de 0, le vamos a quitar el de 1 y le vamos a quitar el de 2 y finalmente queda exactamente el de 3. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar con mucha imaginación el de x, habíamos dicho, menor igual a 3. Le vamos a quitar el de x menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, el primer término antes del menos incluye el 3, dice menor o igual a 3, incluye el 3, antes del 3 está el 2, el 1 y el 0. Y a esta gama de valores le vamos a quitar lo del segundo paréntesis, la expresión que está pasando el signo de menos, que dice que le quito el 2 porque tiene la igualdad igual a 2, menor igual a 2, igual a 2, le quito el 2, le quitamos lo que está antes del 2, que es el 1 y que es el 0, y finalmente nos queda el 3. ¿Sí? Bueno, para buscar el valor acumulado asociado a este primer término menor o igual a 3, ya una vez que verifiqué en tablas que existe mu, que sí está, busco en X el de 3 y me voy a la columna de mu 6 y hacemos cruce, columna, renglón, hacemos entonces la intercepción y ese sería nuestro primer valor asociado, el asociado al de menor o igual a 3.
¿Sí me hicieron favor de compartir tabla? Sí, ya está en el grupo. El valor de 3 es .1512. Gracias, Daniela. Menos, entonces ahora, lo anoté en el de Word, ahorita se los comparto. Si es que me cuesta, en verdad, trabajo escribir. Menos, ahora buscaríamos el asociado al de 2, algo similar. Tomo X2, ya está en áreas menor o igual. Tomo el de 2, en la columna de μ6 y hacemos nuevamente el cruce, columna, renglón, y vemos qué valor asociado le corresponde. ¿Cuánto sería? .0620. De 2. 0,620, Ingrid. Sí. 0,620. Ok, gracias. Bueno, entonces dejo de compartir la pizarra, me voy nuevamente a documento y vamos ahora a hacer la abstracción matemática y poner nuestros valores. Entonces, aquí estamos. Entonces aquí nos quedaría X menor o igual a 3, lo que habíamos escrito en la pizarra, menos X menor o igual a 2. Indicamos que vamos a trabajar con la acumulada, entonces hacemos uso de una F mayúscula, F de 3 menos F de 2. Ahí ya tenemos la sustitución, los valores que me hicieron favor de proporcionar, y finalmente la operación, ¿cuánto les da? 0.089. Gracias. Lo mismo, 0.89. De hecho, nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Son diferentes los procedimientos, la forma de atacarlo, pero el resultado tiene que ser el mismo. ¿Dudas, preguntas? No, maestra. No. Gracias, chicos. Este caso es el del inciso A, y que ya lo habíamos resuelto por fórmula. Vamos a trabajar el inciso B, que ya también lo habíamos resuelto, pero lo vamos a hacer ahora por la función acumulada. Y tomo tal cual la abstracción matemática de acuerdo a la pregunta, y a la hora de que se hace la abstracción, ya tengo un área menor o igual. Las tablas, la función acumulada, trabaja con áreas menor o igual. Como ya está en áreas menor o igual, ya es directo y ya no tengo que replantear. Entonces, nada más indico que voy a trabajar con la acumulada, en este caso, la acumulada de 2, y tomo el valor de tablas, que de hecho ya me lo habían dado. Voy a mover la pantalla para poder copiarlo. Acá arriba ya me habían dado el de 2. Entonces, lo tomo. Y genero el valor, ¿sí? Las tablas están aproximadas a 4 decimales. Entonces, por ejemplo, aquí sí hay una pequeña variación al valor de la calculadora. Si nosotros aproximamos a 4 decimales, las tablas sí están a 4, también en la binomial. En tablas sí están aproximados, no cortados, aproximados a 4 decimales. Entonces, aquí aproximo a 4 decimales, queda exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. No. De acuerdo. No. Gracias. No. A continuar, vamos a pasar con el siguiente inciso, que es el C. Ya vimos ahorita 2 procedimientos. Entonces, dice, por lo menos un defecto en 3 metros cuadrados. ¿Qué notan en ese inciso? Ay, pero es aquí no le cambié. Está cambiado arriba, pero no aquí. Ahora sí. ¿Qué notan en ese inciso?
Acá tengo la redacción, me estoy moviendo, aquí está. Por lo menos un defecto en 5 metros cuadrados. Que cambian los dos parámetros, ¿no? Así es, Fernando. Con que cambie un dato, se recomienda replantear todos, revisar todos uno por uno. Y precisamente el que ahorita modifiqué, casi les dije, es este, chicos, es este. ¿Sí? Entonces vamos a replantear los datos. ¿Sí? Aquí estaban los datos originales, de hecho ahí me voy a basar para hacer el cambio. Entonces, me sigue interesando los defectos. X sigue siendo la cantidad de defectos en un tramo de tapete. Lambda no cambia, no me dice en el texto que haya alguna modificación. Lo que está cambiando es el intervalo de observación, la T. La T ya no es de 3 metros, ahora es de 5 metros. Al cambiar T, va a cambiar mu. ¿Sí? En este caso ya tenemos todo en las mismas unidades de medida, eso ya es ventaja. Por lo tanto, mu, ¿cuánto va a valer? 10 defectos. ¿No? Sí. Gracias, José. Esteban, gracias, chicos. Ok. Mu vale ahora 10. ¿Sí? Y la pregunta decía, ¿verdad? Por lo menos uno, por lo menos, mínimamente a partir de ese valor hacia arriba, incluyendo ese valor. Recuerden que en la discreta es muy importante si se incluye o no el extremo, incluyendo ese 1. Aquí se P de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis indicamos lo que vamos a calcular, que sería X mayor o igual a 1. Ese mismo lo coloco muy abajo. Voy a mover la parte de arriba del documento para poner los nuevos datos, los del inciso. Ahí me pasé. Ahí están los datos. Ahora sí, desplazo la parte de abajo del documento para el planteamiento. Y bueno, aquí está mayor o igual a 1. Si aplicásemos el primer método, la fórmula, la que maneja igualdades, como no hay una igualdad, tendríamos que estar replanteando, reexpresando en términos de igualdad. Dice mayor o igual a 1, nace en 1 hacia arriba. Entonces, toma el valor de 1 y lo que está arriba de 1, que sería 2, 3, 4, ¿hasta dónde? Hasta infinito. Así como estaría expresado, lo que tengo sombreado, mi operación nunca termina, mi operación no está definida, ¿sí? Es un proceso que tiende a infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otra forma, ¿sí?, de calcular esa probabilidad a modo de que sí esté definida o delimitada. En este caso va a ser a través del complemento. Sabemos que nuestro todo, el universo, vale 1. A 1 le voy a quitar los valores que aquí no están comprendidos en el corchete. A 1 le quito 0, ¿sí? Bueno, aquí lo puedo poner un paso antes, lo pude haber puesto, su complemento sería menor o igual que 0. Le quito el 0 y lo que está antes del 0, aunque esta distribución hace en 0, en realidad antes del 0 no hay nada. Entonces, nada más le estaríamos quitando el de 0. ¿Sí? Entonces, a mi todo le quito exclusivamente el de 0, solo el de 0, que me va a quedar pues de 1 hacia arriba. Es exactamente lo mismo, nada más que en el renglón de arriba o lo que ahorita está sombreado, la operación no estaría definida. Y sin embargo, como la escribí abajo en el último renglón, que es lo mismo, aquí sí ya la operación está definida y ya podríamos determinar o calcular. ¿Sí? Eso si hacemos uso de la de igualdad, ¿sí?, de la fórmula. ¿Sí? Y ahí sustituiríamos por cada igualdad y simplificamos. Bueno, vamos a hacerlo de las dos formas todavía este inciso, ya el que sigue, si es que hay otro,
ya decidimos y nada más aplicamos uno de los dos métodos. Nos va a quedar 1 menos, voy a moverme en la pantalla para copiar la formulita. Y ahorita la adapto al caso que tenemos. Entonces, ahora mu, recuerden que ya no vale 6, ¿sí? Recuerden, ahora mu vale 10. E a la menos mu por mu, que vale 10, a la x, que es el de 0, aquí está, el de 0, entre 0 factorial. Y de ahí simplificamos la operación. ¿Alguien no? Es 0.99995. Gracias, Fernando. Ya está el total, ¿verdad? Con la diferencia. Sí, Pi, ya está. 1 menos c a la menos 10. Maestra. Este sería... de Génesis. Maestra. Sí, Génesis, adelante. Quería comentarle que, bueno, casi no tengo internet aquí en mi casa, y mi papá está en una reunión y quería ver si me puedo desconectar para que esté él en su reunión y ya cuando acabe, ¿me puedo volver a conectar? Sí, sin inconveniente alguno, Génesis. Adelante. Gracias por avisar. Gracias, maestra. Nada. Bueno, regresando al ejercicio, decíamos, nos pide una probabilidad. Esta probabilidad que generamos ni es negativa ni tampoco mayor a la unidad. Y está en el intervalo de 0 a 1, entonces suena lógico, coherente, aunque no es una garantía de que esté bien. Bueno, eso fue por fórmula, por la función de densidad de probabilidad. La misma pregunta, el mismo planteamiento, pero por la función acumulada, en donde tenemos que expresar en términos de áreas menor o igual. Como no es un área menor o igual, replanteamos, se pueden apoyar en la recta que luego hago de manera gráfica, que de hecho aquí, para poder definir la operación, sin querer, tuvimos que pasarlo a áreas menor o igual, que es la zona que tengo sombreada, ¿sí? Entonces, de alguna manera ya lo habíamos hecho, ¿sí? Entonces, tomo esa expresión y como ya está en áreas menor o igual, indico que voy a trabajar con la acumulada y buscamos directamente el valor en tablas, 10 si está en tablas. Sustituimos y simplificamos. Tiene puros ceros, 0 punto y 4 ceros. Entonces esto tiende a 1, ¿sí? Que sería el resultado final. Recordemos que las tablas hace un momento decía que está aproximado a 4 decimales. En calculadora, ¿sí? No estamos haciendo la aproximación, pero si aproximamos a 4 decimales, aquí sería, ¿no? Este 5 haría que la cantidad que está antes subiera a 1, el 1 que nos dan en las tablas, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explicó? Sí. Sí, gracias. Y ahí tendríamos ya el resultado del inciso C por los dos métodos, por el de igualdad y por el de áreas menor o igual. Déjenme ver cuántos incisos nos faltan. Se nos va a agotar el tema. Nada más nos falta un inciso, ¿sí? Si se acaba la sesión, ¿podríamos conectarnos nada más para concluir este inciso? Sí, maestra. Sí. Gracias. Mejor lo iniciamos completo, ¿no? Para no cortarlo. Y sirve que me dan oportunidad de tomar mis evidencias, ¿sí? Tomo evidencias, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Voy a dejar de compartir, ya nada más falta un inciso. Dejo de compartir, si son tan amables los que tengan cámara de encenderla, de activarla para la toma de evidencias, por favor. Gracias, muy amables. ¿Sí? Y me esperan ahí un momento porque tomo de 2 a 3 capturas, entonces no se desesperen, por favor.
Entonces voy a hacer la primera captura. Chicos, hola, hola. Tomo la primera captura. Gracias. Permítanme, ahora déjenme respaldarla. Voy a hacer una segunda captura, ¿sí? Entonces permítanme un momento, de favor. Listos, chicos. Gracias. Nos desconectamos y reiniciamos, por favor. Gracias. Nuevamente, hola chicos, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla para concluir el ejercicio, para realizar el último inciso. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, maestra. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, entonces nos pide la probabilidad de que en 200 centímetros cuadrados encontrar al menos uno y a lo más 3 defectos. La pregunta sigue hablando en términos de defectos. Queremos al menos uno, mínimamente un defecto y a lo más 3 defectos. Hay 2 valores que están delimitando un área o región, es decir, se trata de un intervalo. Al menos uno, mínimamente uno, incluye el 1, nace en 1. Y a lo más, cuando mucho, exageradamente 3, llega hasta 3, incluyendo el 3. En este caso sería un intervalo cerrado, que es lo que aquí tenemos ya abstraído matemáticamente. ¿Sí? Pero en la misma redacción, aquí aparece un 200 centímetros cuadrados. ¿Ese 200 nos afectará en algo o no? Pues sí, porque no son las mismas unidades de medida. De entrada, Esteban, muy bien, no son las mismas unidades de medida. Aquí son centímetros cuadrados y recuerden que veníamos manejando metros cuadrados. Mauri, ¿vas a decir algo? No, profesora. También cambia el intervalo de observación, ¿no, profesora? Muy bien, José Antonio, así es. Que se refiere al valor de T, el intervalo de observación. Entonces, tanto las unidades no son las mismas, cambia el valor de T, por lo tanto, también va a cambiar el valor de μ. Entonces, vamos a replantear los datos. Voy a desplazar la pantalla para copiar y pegar. Entonces, X sigue siendo la misma, nos siguen interesando el número de defectos. Lambda no cambia, sigue siendo 2 defectos por metro cuadrado. T cambia, ahora T
son 200 centímetros cuadrados. Por lo tanto, mu también va a cambiar. En este caso tengo, como ustedes decían, metros cuadrados y centímetros cuadrados. Entonces, o todo a metros o todo a centímetros. ¿Sí? Entonces, creo que es más conveniente pasarlo a metros porque inclusive manejaríamos cantidades más pequeñas a que si lo pasáramos a centímetros. 200 centímetros cuadrados, ¿a cuántos metros cuadrados equivale? 200 por 10 a la menos 4. Es decir, 0.0002. ay, creo que está muy pequeño. Yo tengo que es 0.02 metros cuadrados. 0.02. ¿Punto 2? ¿Punto 2 o 0.02? 0.02 metros cuadrados. 0.02. Gracias, César. Y 0.02 metros cuadrados. Ahora sí, efectuamos el producto, generamos a mu, ya tenemos lambda, tenemos t, entonces generamos el valor de mu y simplificando, ¿cuánto nos da? Son 100, maestra. Y se silenció. Gracias. ¿Cuántos me dijeron, perdón? 100. ¿100? 0.04, ¿no? A ese me suena un poquito más lógico. 0.04. Sí, porque el otro estaba muy disparado y no iba a estar en tablas. Entonces ahí, aunque hubiésemos querido, hubiese sido fórmula. ¿Sí? Entonces ahí nada más tener cuidado a la hora de operar, de simplificar. Ok, sería 0.04. Entonces ya tenemos ahí nuestros datos actualizados, ¿sí? Si 0.04 está en tablas, podemos trabajar con la acumulada. Entonces, ustedes díganme si quieren trabajar con la acumulada o con la parcial, con la de probabilidad. Con la acumulada. Con la acumulada, de acuerdo. Entonces, aquí dejo como puntos suspensivos. Entonces, vamos a replantear este intervalo en términos intervalos. Ya estuvimos trabajando inclusive en la clase anterior con la binomial, vimos cómo en igualdad se va trabajando, vimos cómo se manejan intervalos, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos que pasar a áreas menor o igual. Voy a desplazarme para copiar. Aquí ya tengo esta parte del planteamiento y ahorita lo adapto. Ahí, le inciso. Entonces va a ser al de 3, de 0 a 3, le vamos a quitar de 0 hacia abajo. Entonces vamos a poner aquí. 3 incluye el 3 y lo que está abajo del 3. Entonces va a ser 3, 2, 1 y 0. Y 0 digo. ¿Dónde está el 0? 0. ¿Sí? A estos valores le voy a quitar el de 0 y lo que está abajo de 0. Entonces le vamos a quitar el 0 y lo que está abajo del 0. ¿Sí? Le quité lo que sombré de amarillo. ¿Qué me quedó? De 1 a 3, incluyendo el 1, incluyendo el 2, incluyendo el 3, de 1 hasta 3. Es precisamente la zona o región que estamos buscando. ¿Sí? Como ya está en áreas menor o igual, ahora indico que voy a trabajar con la acumulada. Entonces va a ser F ese no era. F de 3 menos F de 0 permítanme tanto porque ya está muy oscuro aquí.
Listo. Y buscamos el valor en tablas y el de 3, ¿de cuánto sería? Acuérdense que mu cambió, ¿eh? Ah, no sé si compartieron, porque ya no coincidía en la misma página que tenían por ahí. Creo que era Fernando quien me estaba apoyando con lo de las tablas. Sí, ya está la foto. Ah, Daniel. Gracias, Daniel. Ok. Bueno, entonces, con el nuevo valor de mu, el asociado a 3, el acumulado de 3 es de... 1. De 1. 1. Gracias. Menos el de 0. 0.9608. Gracias, Daniel. Y finalmente la diferencia es de 0.0392. Gracias, Fernando. ¿Qué sería el resultado final? Si no hubo error en el planteamiento a la hora de sustituir o de operar, este sería el resultado. Es una probabilidad, ni dio negativo ni más de la unidad, por lo tanto suena lógico. ¿Sí? Y ahí concluimos ese inciso y también el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No, maestra. No. Bueno, entonces yo creo que con lo que veamos mañana, ya el fin de semana les envío el archivo. ¿Sí? Lo que sí, no sé si me dé tiempo de cortar y pegar, si no se los envío con la parte que ya les había enviado, o sea, porque es el mismo documento que le estoy dando continuidad. Entonces, si me da tiempo, lo separo y si no, pues viene lo que ya habíamos visto más lo último que estamos viendo. ¿Sí? Pero ese sería, yo creo, el fin de semana para agregar de una vez lo que veamos la clase de mañana. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas, dudas, jóvenes? ¿Comentarios? No, maestra. No. No. Todo bien. Todo bien hasta ahorita. De acuerdo. Bueno, pues si no hay dudas, aquí dejamos esta sesión. Muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan excelente día. Muy buen provecho. Gracias a usted, profesora. Buen día. Gracias, maestra, igualmente. Provecho. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta mañana. Bye, bye, profesora. Hasta mañana. Excelente tarde. Bye. Hasta mañana, maestra. Hasta luego, Bye. Génesis. Cuídate. Hasta luego. Hasta mañana, maestra. Gracias. Hasta mañana, Bri. Luis Andrés, no me contestaste hace rato. Ya se fue. Ay, chicos, que estén bien. Gracias por todo.